Hola, bueno, pues ya estamos nuevamente con ustedes, ya saben, el programa Relatos, todos los días aquí en Déjate de Historias Televisión. Saben que entre otros temas me gusta de vez en cuando invitar a representantes de asociaciones de muy diversa índole. Preferentemente me gusta invitar a alguien que me hable de esas asociaciones cuyo objetivo pues, es el bien social, el ayudar. Bueno, pues de acuerdo con esa línea también del programa, hoy vamos a hablar de la Asociación de Padres de Niños Prematuros. El tema es interesante, ¿verdad que sí? Bien, pues para ello saludamos ya y recibimos a la presidenta de esta asociación, que las siglas serían APREM, Asociación de Padres de Niños Prematuros. Concha Gómez, bienvenida, y no sabes cómo te agradecemos tu visita. Muchas gracias, Julia. Yo os agradezco a vosotros, al programa Relatos, a ti, a la cadena, que nos deis la oportunidad de hablar de un problema que afecta a un 6 o un 7% de los nacidos cada año. Cada o sea año. que gracias por darnos la oportunidad de contaros un poco lo que son nuestras vivencias. Claro que sí. Un niño prematuro es el que no ha cumplido lo que se supone que son las semanas de gestación, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente. Técnicamente es un niño que ha nacido por debajo de la semana 37 de gestación. Ya te digo, en España nace cada año en torno a un 6 o un 7% de niños que nacen por debajo de esa semana. Sin duda, los problemas quizás del desarrollo y la peor situación también anímica para las familias es cuando los niños nacen muy prematuros. Por supuesto, no es lo mismo nacer en España que en un país de rentas altas que en un país de rentas bajas. Porque, por ejemplo, los prematuros extremos, que son los bebés que nacen por debajo de la semana 28 de gestación, pues en países como España el 90% sobrevive, pero en otros países de rentas bajas, es 1 de cada 10. Para entender un poco mejor la prematuridad y los problemas a los que se enfrentan las familias, es importante hacer estas distinciones, que son un poco quizás tediosas, ¿no? Pero sobre todo, niño prematuro nacido por debajo de la semana 37, grandes prematuros, que es los niños que pueden tener más riesgo, son los que nacen por debajo de la semana 32, y prematuros extremos, los que nacen debajo de la semana 28. Y ya se habla incluso de microprematuros, que son niños que están en el límite de viabilidad, que está en torno a las 22-23 semanas de gestación. Eres la presidenta de esta asociación desde hace ya bastantes años. ¿La fundaste tú? Bueno, con un grupo de personas. No soy la presidenta desde hace muchos años, pero sí. Perdón, yo formo parte de las 5 familias que en 1999 creamos APREM. Si te parece, te cuento un poco cómo fue. Pero antes de nada, y si no te molesta, que me parece que no te va a molestar, es una vocación estar ahí, en ese trabajo, en la presidencia de una asociación de estas características, entre otras cosas porque lo has vivido personalmente. Aunque solo sea en una pincelada, nos dices, por favor, que sí, que tú has tenido hijos prematuros. Sí, yo tuve, de hecho, ya te digo, 5 familias, coincidimos en 1999 en el Hospital La Paz, con hijos extremadamente vulnerables. Los míos eran prematuros extremos. Mi hijo tenía un 5% de posibilidades de sobrevivir y de tener una vida razonable, y hoy ambos, niño y niña, pues tienen una vida, bueno, ya son jóvenes, perfectamente normal. Eso es muy grande, porque estamos hablando de hace 27 años, extremadamente prematuros. Sí. ¿Qué mensaje de confianza para esos padres en ese momento de desesperación de ver que todavía no tenía que venir el niño y ahí está? Pues sí, ahora si quieres ya hablamos directamente de lo que hacéis en la asociación, que es muy importante. Hombre, lo que hacemos sobre todo, y antes que nada, porque antes que nada somos familias con hijos prematuros, es acoger con la mayor empatía, el mayor cariño y la mayor comprensión a cualquier familia que tenga un hijo prematuro. Lo que hace APREM
que ya os digo, llevamos 27 años, es atender gratuitamente a cualquier familia, sean unos socios, y todos los días del año, porque todos los días del año nacen niños prematuros. Ya puede ser fines de semana, ya puede ser agosto, porque entendemos muy bien el problema al que se enfrentan muchas familias. Sí. Cuando nacen, es que tenéis que pensar que hoy ya nacen niños en España y salen del hospital con 350 gramos, con 390 gramos. Esas familias caben en la palma con APREN, de la mano. Claro, o sea, y que tienen muchísimo riesgo. Y imaginaros lo que es tener, bueno, que se imaginen nuestros oyentes, espectadores, lo que es tener un niño. Entonces, el impacto, Concha, el impacto emocional en principio tiene que ser muy fuerte, por eso inmediatamente ahí estáis vosotros ahí también. Estamos nosotros y lo primero es escuchar desde la mayor empatía, entender muy bien, ayudar a generar expectativas positivas, no porque tú le puedas decir a ese niño, a esa familia cómo va a evolucionar su hijo, pero el mero hecho de saber que tú has sobrevivido a eso, que tus hijos tienen una situación razonable. Yo además he sido profesora de universidad mucho tiempo, he investigado directamente estos temas y les puedo decir algo que todo el mundo puede constatar, y es que en España los cuidados neonatales han avanzado muchísimo, y eso es muy importante también cuando tú te enfrentas a ese problema. Saber que tu hijo hoy ya es muy difícil que desarrolle las grandes secuelas que tenían antes los prematuros, pues eso, la verdad, ver ejemplos como el de mi familia y muchos otros, pues la verdad es que anima. Y luego pues hacemos un montón de cosas más, claro. Al niño prematuro le espera la incubadora enseguida, claro está, ¿no? Dependiendo de las semanas de gestación, pero si nace por debajo de la semana 35, lo más probable es que al menos esté unos días, sí, en la incubadora. Sí. APREN, Asociación de Padres de Niños Prematuros. ¿Cuántas cosas habéis desarrollado desde que empezasteis con esto hasta nuestros días? Reformas legislativas, por ejemplo, porque claro, no sé, en la administración hace años sabía que venían niños prematuros, pero no había todavía una atención hacia ese caso extraordinario que necesita cuidados de muchos tipos. Te voy a poner dos ejemplos. El primero jamás se me olvidará, fue el 17 de abril de 2001. Hacía 2 años que habíamos creado APREN. Cuando se creó APREN no existía ninguna asociación en España, de hecho prácticamente ninguna en Europa. Teníamos que aprender de Estados Unidos, de Gran Bretaña y demás, ¿no? Y ese día, el 17 de abril, conseguimos que el Parlamento español, por unanimidad, que tampoco es que estuvieran llevándose muy bien en ese momento, aprobara una reforma de las 2 leyes principales, dos de las grandes leyes, como es el Estatuto de los Trabajadores y la reforma de la función pública, para mejorar los permisos parentales en caso de prematuridad. Sí. Y otra segunda que fue se consiguió por unanimidad. Imagínate nosotros, que éramos una asociación pues, que acabamos de crear, prácticamente el conseguir eso y que lo aprobaban por unanimidad y que fue inolvidable para nosotros, ¿no? Y saber que estabas, como se dijo allí en el Congreso, que se estaba mejorando la vida de tantas familias y de tantos niños, ¿no? Y luego, pues en 2018 también presentamos, no solo nosotros, pero una proposición no de ley para que los niños que nacen prematuros y extremadamente prematuros se puedan escolarizar en función de la edad corregida. Esto es, de la edad que tendrían si hubieran nacido a término. Porque imagínate, tú tienes un niño que en principio va a nacer en febrero, pero nace en octubre. Ese niño nace con muchas semanas de adelanto, con mucha vulnerabilidad, y va a tener que escolarizarse toda su vida con niños que han nacido a término, que han nacido mucho antes. Claro, pero esto es de cajón para que se ajuste la normativa a esa circunstancia en concreto. En alguna comunidad todavía no se hace. Entonces, bueno, eso lo presentamos y finalmente se hizo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay niños que a lo mejor no lo necesitan, o sea que no es obligado que todos los niños grandes prematuros o prematuros extremos se escolaricen el año en que tenían que haber nacido, pero a muchos les hace falta porque
Son niños que tardan más en madurar y llevan un desfase madurativo. Entonces, imagínate con niños que han nacido en enero del año que... Claro. Entonces es... Y volviendo a la circunstancia de que tu hijito sea prematuro, que no es igual que los demás niños, y a la impresión, por llamar de alguna manera, que se llevan los padres, la madre, a lo mejor más que el padre, no lo sé, ¿cómo intervenís vosotros para que se normalice también la cuestión emocional de esos padres respecto a la criaturita que han traído antes de tiempo? ¿Cómo intervenís? A ver, es una situación, depende mucho de las semanas de gestación, del peso del nacimiento, de los problemas perinatales que puedan surgir, porque ningún niño evoluciona igual y eso te lo comentará cualquier profesional, ¿no? Pero siempre hay un impacto, jamás esperas, aunque hayas estado incluso en obstetricia, ingresada y demás, nunca esperas verte esos niños tan pequeños. Perdón, ¿no? que te interrumpa. ¿Se ve venir que va a ser En prematuro? algunos casos sí, vale, y en otros no. Pero siempre enfrentarte, aunque hayas estado ingresada, enfrentarte a esos bebés tan pequeñitos, tan vulnerables, tan llenos de cables, que te separan de ellos nada más nacer. Que no tiene nada que ver con el hijo con el que tú has fantaseado. Un niño que está entre la vida y la muerte, en muchos casos. O sea, esa circunstancia es enormemente traumática. Hay casos de estrés postraumático. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando a mí me pasó, yo pensaba como si estuviera en otra dimensión de la realidad. Y esa irrealidad es parte del estrés postraumático. Entonces, estas familias necesitamos mucho apoyo. Y una de las cosas que reivindicamos ya desde que se creó APREN es que en las unidades de neonatología tiene que haber un psicólogo, una psicóloga clínica perinatal permanentemente para dar apoyo a las familias, sin que haya que buscarlo por todo el hospital, porque todavía además hay un cierto estigma con pedir apoyo psicológico. Si está allí es mucho más sencillo. Hacen falta muchos profesionales, pero esta es clave. Eso te iba a decir también, dependiendo de hasta qué punto es prematuro ese niñito o esa niñita, necesita los cuidados de profesionales de la medicina de muy distinto área, ¿no? Cuando ingresa, sin duda, neonatólogos, neonatólogas, enfermería. Y luego sería deseable también, y no en todos los hospitales lo hay, que tengan fisioterapeutas, que se empiece ya a trabajar con esos niños porque pueden tener problemas de motricidad, logopedas, porque pueden tener también problemas de alimentación. Entonces hay toda una serie de profesionales que nosotros quisiéramos ver con más frecuencia en las unidades, que además atender tempranamente estas circunstancias es algo costo efectivo porque estás evitando problemas posteriores. Claro. ¿Alguno de estos prematuros va a necesitar una intervención pequeña, intervención quirúrgica, o eso sería otro campo de la personita que nace en ese momento? A lo mejor con las semanas normales de gestación, pero presenta un problema al que se vea obligada la familia a tener al niño a que el niño sea intervenido quirúrgicamente, ¿no? Sí, hay operaciones frecuentes en los prematuros, como es el cierre del ductus arterioso, que normalmente en un niño a término se cierra solo, pero esta no es una operación grave. La hernia inguinal tampoco es muy frecuente, pero tampoco es grave. Hay otras que sí, que ya tienen que ver, por ejemplo, con cortar parte del intestino, que se ha necrosado, por ejemplo, la enterocolitis necrosante, o la operación ahora ya no se opera, pero sí que se opera con láser y con inyecciones. Mi hijo le tuvieron que operar, pues se quedaba ciego de los dos ojos, tuvieron que operar de retinopatía. Ahora ya cada vez eso es mucho más sencillo. Durante muchos años muchos niños prematuros se quedaban ciegos. El programa Contacto, que da gusto hablar contigo porque te expresas muy bien y toda la información que nos estás dando es muy útil para nuestra audiencia. ¿El programa Contacto en qué consiste? Bueno, el programa Contacto es nuestro programa más querido. Este programa surge, yo dirigí una investigación financiada por el Plan Nacional sobre grandes prematuros que contestaron las familias de 1.200 grandes prematuros. Y ahí vimos que hay niños prematuros de doble riesgo, que suman a su vulnerabilidad biológica por haber nacido prematuramente y que tienen más riesgo de problemas de salud, crónicas y tal, la vulnerabilidad de sus familias, en el sentido de vulnerabilidad socioeconómica o mamás que están solas y con pocos apoyos. O sea, estos niños
niños y entonces a raíz de ahí, en cuanto hemos podido, hemos elaborado un programa de dar continuidad asistencial a estos niños. Por una parte, con lo que llamamos madrinas y padrinos canguro, que son voluntarios, el 80% proceden del sector sanitario, que los forma algunos profesionales de la paz, para hacer el piel con piel, para tener a los bebés cogidos. Qué gran ayuda, ¿no? Sí. Sí, realmente ese es un método que la Organización Mundial de la Salud recomienda mucho, porque mira que es barato, mira que es sencillo, pero tiene consecuencias constatadas incluso con ecografías cerebrales hasta los 28 años. Pero eso, hacemos muchas más cosas dentro de este programa. Estáis en las redes sociales, tenéis canales vuestros. A ver, nos queda poco tiempo, sí. Pero explícanos. Hombre, a ver, nosotros entendemos en APREN, sobre todo, no sé si es que también la creamos gente que tampoco en ese momento había redes sociales, entendemos que es un servicio de salud pública principalmente, no solo, pero en nuestras redes sociales procuramos dar información de calidad, información que muy frecuentemente tiene que ver con temas de salud. Procuramos que todo lo que se publique esté basado en la mejor evidencia científica disponible y bueno, pues también publicitamos muchas noticias de bebés que talleres cuando son virtuales pequeñitos, dirigidos por profesionales. También. Fíjate si es interesante, ¿no? Eso lo hacemos porque, aunque parezca mentira, en España no se forman las familias cuando se enfrentan a un bebé así, para esa parentalidad tan diferente. Claro, las familias se van con un miedo terrible. Tú imagínate que tienes un pequeñín que le cuidan los mejores profesionales, tienen los mejores medios técnicos y te tienes que ir a casa con ese pequeñín, pues tienes que saber algo. Y entonces nosotros por eso hicimos los talleres virtuales. En algunos nosotros damos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en 4 hospitales públicos, damos charlas a las familias, pero esto no pasa en muchos otros sitios. Estáis presentes, APREN, o sea, Asociación de Padres de Niños Prematuros, en varias comunidades. Sí, ¿qué comunidades? Somos de ámbito estatal y estamos ahora mismo, tenemos sede social además y grupos más organizados, pues tenemos en las Islas Baleares, por supuesto en Madrid, en Albacete, en La Rioja, en el País Vasco y en Navarra. Muy bien. Concha, el niño prematuro en el seno de una familia donde ya hay 1 o 2 niños, enseguida surge una relación de normalidad, ¿verdad?, de esos niñitos ya más crecidos con el niño nuevo. Ahí también intervenís vosotros y vosotras ayudando a los padres cómo se tiene que formar esa normalidad con el grupo, ¿no? Sí, bueno, a mí una cosa que me preocupa mucho es que toda esta situación traumática del nacimiento acabe afectando a la socialización del niño y a la autoestima y a la identidad. A veces es tan traumático para padres, abuelos, hermanos y demás que hay una especie de síndrome del niño vulnerable, como si no pudiera hacer esto, como si no pudiera hacer lo otro, claro. Y eso es un problema. Problemas que se resuelven con vuestra asesoría siempre ahí presente. ¡Qué maravilla! Me ha encantado hablar contigo. Muchas gracias. Y ahí tuteándote. Muchas gracias. Concha Gómez, la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Prematuros, APREM son las siglas, y ponerse en contacto con vosotros es absolutamente fácil, o bien online o siempre hay un teléfono a mano, ¿verdad? Y las redes sociales. Ahí estáis siempre. Sí. Asistencia gratuita y también funcionáis como asociación para poder hacer frente a según qué cositas en las que aparece también el dinerín, ¿no? Sí, también los niños del programa Contacto, por ejemplo, les damos atención temprana, o sea, contratamos a profesionales para que reciban lo que muchas familias en España tienen que pagar porque los niños prematuros no todos reciben esto. Claro. Pues repito, ha sido un placer. Gracias. Y a tu disposición cuando gracias, tengas algo nuevo que decir en torno a este tema importantísimo. Gracias. Gracias a Concha ti, Gómez. Y a ustedes también, ya saben, todos los días agradecidos y agradecidas a nuestra audiencia por vernos, a nosotros también, porque en 24 horas de programación hay muchas entrevistas, hay muchos contenidos y está también Relatos, que ese es el nuestro. Gracias. Hasta mañana. Adiós.